¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Punk. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, Punk ya tiene su propio video de análisis. No obstante, este fue hecho en su lanzamiento, así que si quieren ver qué tanto acabó mejorando Punk, poder comparar qué fue antes, qué va a ser para su futuro, les recomiendo ampliamente revisar su video original. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, gracias a personas como el señor Luis Fernando Gámez Achicanoy, el señor Yando Rey, por quien hacemos este video, el señor Bobbio, Kentaro Telo Aimoto y Javier Martínez. Es que estos videos son posibles, así que si están sus posibilidades, consideren apoyarme para que estos videos sigan. Punk aparece para nosotros TCG en The Grand Creators, constructor de decks entregado a inicios de 2022, arquetipo de monstruos de atributos y tipos diversos, destacando el uso de monstruos de nivel 3 de tipo tierra tipo Psychic. El funcionamiento del deck es que a través del constante pago de 600 puntos de vida queremos estar obteniendo ventaja. Esto va a ser a través de poder estar buscando cartas, acomodando recursos, generando jugadas de extra deck. La idea es utilizar todos los nombres del deck para poder estar yendo por los monstruos de extra deck. Estos son los monstruos jefes que nos van a ayudar a poder interrumpir al rival o poder estar rompiendo los campos. El estilo de juego del deck es de combo y de swarm. Por sus efectos naturales sugieren un juego de beatdown que quiere estar yendo segundo para poder estar aprovechando todas estas capacidades. No obstante, dependiendo de qué otros complementos lleven con el deck, se puede sentir como uno de control u otros estilos de juego. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Todos los efectos del arquetipo son una vez por turno, menos los que mencionamos que no lo son. Vamos primero a revisar la columna vertebral del deck. Estos son los monstruos principales que queremos en campo, tanto para generar ventaja, buscar recursos y llegar a las jugadas más importantes. Todos estos comparten las siguientes características: son monstruos de tierra de nivel 3 de tipo Psychic Tuner y tienen 600 puntos de defensa. Esto sería importante ya que es lo que nos permitiría llegar a las jugadas más importantes, siendo los monstruos de sincro. Tienen un efecto de ignición en campo que pide como costo pagar 600 puntos de vida para poder realizar cierta acción. La gran mayoría involucra generar una búsqueda, pero un hombre permite acceder a jugadas de extra deck. Esta es la forma en la cual el deck genera toda su ventaja. Veremos cómo tenemos muchas formas de poner todos estos en campo muchas veces y que cada uno pueda darnos un beneficio es mucho de cómo juega el deck. Todos tienen también un efecto secundario que explicaremos en su momento. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que ofrece cada uno. Primero tenemos a Gagaku Punk Wagon. Este nos añade una magia Punk del deck a la mano. Este es uno de los efectos más importantes. Si bien la línea de magias del deck es cuestionable en su potencia y funcionamiento, sí puede buscar una carta esencial para hacer más fuertes los combos, así que por esto es tan importante. Su otro efecto es que cuando el oponente activa una carta o efecto que selecciona uno o varios monstruos Punk en nuestro control o los selecciona para un ataque, permite como un efecto rápido robar una carta. Esto no frena de ninguna forma lo que hace al rival, pero veremos que es una gran constante que el deck genera ventaja de una forma absurda y esto ayuda a ello. Wagon no comenzó como una buena carta, pero se ha consolidado como un excelente nombre. Mucho del uso de este dependerá un tanto de qué tanto usen o necesiten las magias, pero el campo es bastante necesario y también tener nombres diferentes para las jugadas es muy recomendable, por lo que la gran mayoría de listas se vea una copia. Yoruri Punk Madame Spider es la que busca las cartas de trampa. Al igual que lo dicho con Wagon, la alineación no es espectacular, y más si es que se orientan a un objetivo más agresivo, pero seguir buscando cartas y sobre todo por nuevas opciones que veremos no está nada mal. Para su otro efecto es que cuando activamos una carta Punk o un efecto que selecciona una carta del oponente como un efecto rápido, seleccionamos un monstruo del oponente boca arriba para cortar su ataque a la mitad hasta el final del turno. Este es un buen efecto para poder hacer más vulnerable el campo del oponente. Será difícil que algo pueda resistir el asedio del deck, más considerando su interacción final y principal, pero sea como una forma de provocar un efecto o incluso para usar la batalla y resolver un problema rápido, no está nada mal. A pesar de que Wagon es mucho mejor en todo respecto, Madame Spider también genera una búsqueda, y también es un nombre adicional y diferente para usar. Se ve una copia, aunque algunos jugadores pueden no usarla si es que se orientan por completo a ir segundos. No Punk Sea Min busca un monstruo Punk del deck a la mano, menos otra copia de esta misma. De entrada, poder añadir cualquier nombre que nos haga falta ya le hace una carta prometedora, pero con el soporte recibido esto le acaba de hacer un efecto espectacular que le resuelve cualquier problema. Su otro efecto es que cuando es enviada al cementerio sin importar la forma, permite seleccionar un monstruo Punk que controlamos para que gane 600 puntos de ataque. Este incremento es agradable. De a poco veremos cómo muchas cartas pueden favorecer el beatdown de forma interesante y esto suma a ello, aunque lo más común de esta carta es usarse como un efecto adicional en una cadena para evitar que el rival pueda responder o en su defecto que debe usar un efecto muy específico. Es una carta absolutamente necesaria y se nota en los números, no importa que siempre va a 3 copias.
El último de los nivel 3 es el Ukiyo-e Punk Sharakusai, que a diferencia de buscar por el costo usual, permite invocar por fusión un monstruo de fusión Punk desde el extra deck usando materiales en mano y campo. El deck puede y debe de hecho circular a través de muchos de sus elementos de extra deck, y la fusión es uno de los nombres más importantes. También el deck solamente cuenta con este efecto para acceder a su fusión temática, haciendo más importante de este. Su otro efecto es solo para el turno del rival, que como efecto rápido y también por 600 puntos de vida, invocamos por sincro un monstruo de Synchro Punk usando monstruos en nuestro control como material. Esto siempre ha sido el objetivo del deck. El Amazing Dragon, su carta más importante, tiene el mayor impacto con un campo establecido o intentando agredir al rival en puntos más críticos, y esta es justamente la forma de lograrlo. Tiene otra opción que no será tan impresionante, pero que igual le ayuda a tener versatilidad. Cualquiera de los dos efectos hacen a Sharakusai indispensable, pero dependerá mucho de cómo lo usen sobre el número para ustedes. Muchos jugadores solamente lo llevan una copia por cuestiones de eficiencia o complementos. No obstante, siendo un efecto tan importante, no querrán que les falte para ningún juego, así que no es difícil verlo o llevarlo a dos copias. De nivel 5 solamente tenemos un monstruo, este es el No Punk Deernaut, de tierra tipo Warrior. En mano, permite revelar otro monstruo Punk en nuestra mano para invocar uno de los monstruos y el otro enviarlo al cementerio. Esta es una extensión fantástica, el deck requiere de muchos cuerpos para funcionar, no solamente para la fusión, y considerando que los niveles 3 todos requerirían idóneamente la invocación normal, esta es una gran forma de ayudar con ello. Incluso sus otros efectos la hacen más simple, ya que si esta carta es enviada del campo al cementerio sin importar la forma, permite seleccionar un monstruo Punk en nuestro cementerio excepto un monstruo de nivel 5 y lo invocamos de forma especial, pero no podemos invocar de forma especial a este monstruo por el resto de este turno. Esto se conecta con su primer efecto, aun cuando enviemos otro nombre necesario al cementerio para poner este en el campo, una vez que lo usemos como material de fusión o de sincro, nos estaría trayendo el otro nombre en cuestión. Incluso no tiene restricción importante fuera de no ser un monstruo de nivel 5, pero siendo el único de este nivel nos puede regresar lo que sea que tengamos en cementerio temático. También es muy importante señalar que la restricción que se pone es una vez que se hace la extensión por su efecto. Previo a esto se puede invocar de cualquier cantidad de formas, lo que le ayuda mucho a hacer combo. Deernaut es una extensión fantástica, cualquiera de sus dos efectos le viene bien al deck, aunque es su segundo efecto el que hará más diferencia en la mayoría de ocasiones. Incluso por la capacidad de búsqueda del deck, no es difícil buscarla a la mitad del turno y todavía obtener valor. Esto también se refleja en sus números, la gran mayoría la lleva a dos copias, se podría tener a 1 o a 3 apelando a eficiencia o a poderla ver mucho más, pero teniendo todas restricciones una vez por turno se hace lógica la decisión del número, mucho más porque en sí su cuerpo solamente es necesario para una jugada intermedia para ir por un sincro de nivel 8, sintiéndose que solamente tiene un objetivo pero también sumando mucho al deck. Luego tenemos los monstruos de nivel 8, el primero es el No Punk Foxytoon, de luz de tipo bestia. Una vez por turno, cuando esta carta destruye un monstruo del oponente por batalla, ganamos puntos de vida igual al ataque original de ese monstruo. Esto rara vez llegará a ser usado, y tampoco es una vez por turno, pero considerando que sí tenemos formas de aprovechar la batalla, vale la pena tenerlo en mente. Sus otros efectos son los verdaderamente importantes. Lo primero es que permite tributar un monstruo Punk para invocarlo de forma especial desde la mano. Esto es para saltarse pasos y tener cuerpos más grandes, sea que vamos por los sincros o algunos complementos, esto ayuda mucho. Lo otro es que permite enviar esta carta de la mano o campo al cementerio, esto como costo. Luego, como parte del efecto, enviamos una carta de la mano al cementerio y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo Punk desde el deck menos un monstruo de nivel 8. Esta es otra forma en la cual podemos poner en campo lo que sea que necesitemos, sea que sea Min falló o que queremos usar más recursos. Esto nos traería directamente casi lo que sea menos dos monstruos de nivel 8, y si bien es un efecto costoso intercambiar dos cartas por una sola, el deck puede generar tanta ventaja que muy poca diferencia hace. Foxytoon es de lo más peculiar, tenerla en mano es asegurar que los combos van a pasar, pero al mismo tiempo dependerá tanto del oponente y la mano que tengamos, ya que no es difícil que tengamos tantas opciones para jugar que Foxytoon como mucho funcionará como un cuerpo adicional para la fusión de Sharakusai. Dicho esto, sus números están por doquier, jugadores que lo llevan a una copia por no basarse mucho en esta, otros que la llevan a 3 para que no les falte y hasta intermedios por cuestiones de efectos una vez por turno. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. No Punk Ogre Dance es de tipo oscuridad y de tipo Feint. Una vez por turno, cuando el oponente activa un efecto de monstruo como un efecto rápido, podemos hacer que esta carta gane ataque igual al ataque original de ese monstruo. De nuevo, favoreciendo más efectos de beatdown para pasar sobre el oponente y tampoco es una vez por turno. También tiene el efecto de tributar un Punk en campo para invocarlo desde la mano, ayudando a poner más niveles, aprovechar su primer efecto y más, pero más importante, permite enviarla de la mano o campo al cementerio como costo para añadir
recibir un monstruo Punk del deck a la mano, excepto un monstruo de nivel 8. Esto es básicamente un buscador de monstruos que no compartan su nivel, y con las opciones que hemos mencionado como Dear Note, Xiamin y más, es un efecto fantástico. Dicho esto, tiene la misma problemática que Foxy Toon. Sí, son efectos que nos ayudan a jugar no importa qué, pero depende mucho en qué momento se use o para buscar qué, ya que muchas búsquedas podrían ser menores si es que los efectos pueden resolver o dependiendo qué tantas cartas más lleven del arquetipo, por lo que la misma diferencia de números está tanto para Ogre Dance como para Foxy Toon. El último de Main Deck es de hecho su nueva pieza, esta es la No Punk Rising Scale, de atributo de agua y de tipo Sea Serpent. Lo primero es que permite remover otra carta Punk de mano o cementerio como costo para invocarla de forma especial. Esto, a diferencia de cómo funcionan Foxy Toon y Ogre Dance, permite ponerla muy rápido en el campo, aun cuando sea cambio de ventaja en mano o aprovechando recursos de cementerio que ya usamos, así que funcionaría como un cuerpo adicional, no como una sustitución como lo hacen los otros monstruos de nivel 8. En invocación especial permite pagar 600 de vida como costo para tomar un monstruo Punk del deck o cementerio, menos un monstruo de nivel 8 y lo añadimos a nuestra mano o lo invocamos de forma especial. Este es un efecto gigantesco, esto funcionaría como una extensión o reciclaje de algo que no sea un monstruo de nivel 8, permitiendo bajar los números de ciertas cartas, recuperarlos o traerlos directamente al campo. Incluso por su funcionamiento permitiría poner todo lo necesario para la jugada de sincro de nivel 11. Por último, cuando un monstruo en control del oponente con 2500 puntos de ataque o más activa su efecto, permite ponerlo en modo de defensa boca abajo. Este efecto no selecciona, esta es una interacción con la cual el deck no contaba antes y suma al arsenal. La decisión de los 2500 puntos de ataque se siente arbitraria, aunque poner boca abajo no solo es una buena interacción, veremos más adelante cómo esta puede sumar un poco otra carta. Rising Scale es increíble en lo que le da al deck, es desafortunadamente algo que no le faltaba al deck respecto a que ya tiene Foxy Toon y Ogre Dance para la consistencia, pero estas eran búsquedas y o con costos altos, y para lo que significa Rising Scale es tener ese valor más el cuerpo de nivel 8, lo que le ayuda en demasiados juegos. Se ha visto de forma consistente a 3 copias, la única forma en que esta carta sea incómoda es viendo múltiples, pero fuera de esto el deck le aprovecha cada movimiento de increíble forma. Para el extra deck primero vamos con su fusión, este es el Ukiyo-e Punk Rising Carp, es un monstruo de atributo de agua de nivel 8 de tipo Fish, pide como materiales 2 monstruos Punk, haciendo lo más fácil y genérico de invocar con Ukiyo-e de main deck. Permite tributar la invocada por fusión como costo para invocar de forma especial hasta 2 monstruos Punk con nombres diferentes entre ellos desde mano y o deck en defensa, menos monstruos de nivel 8. Esta es la forma idónea con la cual el deck quiere circular a través de todos o la mayoría de recursos. La idea sería invocar la fusión, tributarlo y luego ir por otros 2 nombres, idóneamente entre lo que serían los que generan ventaja como Xiamin, Wagon o Madame Spider, aunque también puede entrar Dear Note para algunas extensiones. Traerlos en defensa no hace mucha diferencia para las jugadas de extra deck que haremos. Lo otro es que si invocamos por sincro usando este como material, permite seleccionar un monstruo Punk en nuestro control para que pueda hacer un segundo ataque durante cada fase de batalla este turno. Si sumamos los incrementos, modificaciones y otros trucos de batalla, esto daría para terminar un juego rápidamente, y veremos también cómo hay muchas formas de regresarlo al campo una vez usado. Rising Carp no tiene un efecto espectacular, jamás va a ser el monstruo con el cual terminemos un juego, pero siendo un pivote tan importante es un efecto que debemos y queremos usar a cada ocasión. Aún con esto, la mayoría de pilotos solamente llevan una copia. No obstante, si el juego o el formato lo exige, es un efecto que deben de poder usar no importa qué, por lo que una segunda copia no sería descabellado a considerar. Para los sincros primero tenemos al Jam Dragon Drive, de tierra de nivel 8 tipo Psychic. Sus materiales son un monstruo Psychic Tuner y uno o varios no tuners cualquiera, no haciéndolo tan genérico, pero para su deck hogar es un monstruo natural para usar. Para sus efectos, en invocación especial por un efecto de carta Punk o invocada por sincro, permite pagar 600 puntos de vida para tomar un monstruo Psychic de nivel 3 del deck y lo añadimos a la mano o lo enviamos al cementerio. Este es un efecto adicional para generar ventaja, incluso tiene la flexibilidad de que pueden no ser cartas temáticas, solo monstruos Psychic de nivel 3, y tenemos algunas opciones útiles a evaluar. También enviar al cementerio favorecería múltiples planes, como la potencia del Amazing Dragon, acelerar el deck o planear incluso revivirlo con algún otro efecto, así que todo en esta le ayuda. Por último, si el oponente activa una carta o efecto en respuesta a nuestra carta Punk o activación de efecto estando en cementerio, permite invocarla de forma especial, y este es un reciclaje bastante útil, sea como un cuerpo adicional, porque esto activaría su primer efecto o solo para tener más recursos, todo alrededor de Jam Dragon Drive funciona. Esta es una carta muy peculiar, a diferencia de Rising Carp no es tan necesaria,
No obstante, esta búsqueda adicional es muy valiosa, y la forma en que regresa se hace incluso más potente con su nuevo soporte. La mayoría de listas la llevan a 2 copias, aunque por cuestiones de eficiencia pueden solamente llevar una copia y serían muy pocos 2 juegos cuando les haga falta. El otro sincro es el objetivo del deck, este es el Ukiyo-e Punk Amazing Dragon, es un monstruo de viento de nivel 11 de tipo Sea Serpent, es genérico. En invocación de sincro permite seleccionar cartas que el oponente controla, igual y hasta el número de monstruos Psychic de nivel 3 con nombres diferentes entre monstruos que controlamos y en nuestro cementerio para regresarlos a la mano. Este es el objetivo del deck, sea como la jugada para limpiar el campo o usando el efecto de Sharakusai para invocarlo en el punto más crítico contra el oponente para gastar sus recursos, es justamente el objetivo final de todos los combos. Incluso esto se puede sumar a otros efectos de cementerio como de Rising Carp para atacar varias veces, sea Min para ganar ataque y que sea más difícil de lidiar con el mismo. Lo otro es que permite seleccionar un monstruo Punk en nuestro cementerio menos otra copia de este para invocarlo de forma especial, dando un buen reciclaje. Desafortunadamente solo podemos usar un efecto por turno y solamente una vez ese turno, lo que le quita potencia pero hace muy claro su uso. Yendo primero o cuando el campo del rival podamos romperlo sin el efecto de Compulsory usaremos la extensión, y para el turno del oponente o cuando esta sea la forma de resolver es cuando le queremos regresar las cartas a la mano. Amazing Dragon siempre ha sido el objetivo final del deck, pero muchas veces se orientaban a usar otros monstruos o planes de juego. Afortunadamente por el soporte, este efecto es muy difícil que no se pueda aprovechar de gran forma, colocándole de forma consistente a 2 copias. Una copia sería para poder acomodar o interrumpir al oponente y la segunda para poder utilizar cualquiera de estos 2 efectos, pero que sea la gran diferencia para resolver el juego. El último monstruo del extra deck es su nueva adición, este es el Punk Jam Fever, es un monstruo de Xyz de luz de rango 8 de tipo Psychic, es de hecho genérico. Una vez por turno también se puede invocar por Exi este monstruo usando un monstruo Punk de fusión o de sincro que controlamos como material. Esto es algo gigantesco, le permite que cambie cualquiera de sus monstruos que en solitario no servirían mucho o que incluso se sentirían como nombres muertos, como lo sería el Amazing Dragon usando la extensión, y lo convertiría en un recurso adicional. Y si no fuera así, los monstruos de nivel 8 no servían para nada que no fuera como material del Amazing Dragon o material de fusión, así que esto les permite usarlos no importa qué. Permite pagar 600 puntos de vida y quitar un material para robar una carta. Esto no es algo menor, a pesar de que ya veremos cómo el deck quiere generar ventaja de forma complementaria a las búsquedas. Mucho de la potencia del deck es tener tanta ventaja y recursos que el rival no puede hacer nada contra esto, y esto suma de gran forma. Lo otro es que cuando un efecto de monstruo es activado y tenemos un monstruo Psychic de nivel 3 en nuestro cementerio como un efecto rápido, permite desagrupar un material para negar y destruir ese monstruo. Esta es una negación a monstruo muy valiosa, sea que lo usamos con 2 materiales o con uno, los 2 efectos de este le ayudan a jugar no importa qué. Si tenemos peligro de alguna interacción del rival, la negación es lo más útil. Si podemos por pura potencia llevar el juego, el robo va a ser lo buscado. Jam Fever le da nuevos alcances y usos al deck. Si bien, y esto lo mencionaremos al final del video, no es lo que le faltaba al deck, pensar que es una carta mala o que no se aprovechará es una exageración. Este se ha visto usualmente a 2 copias, no son efectos que ganen los juegos, pero en definitiva no son efectos que quieran que les falten de ninguna forma. Para las magias primero vamos con su campo, este es el Punk Jam Extreme Session. Una vez por turno permite remover una carta Punk de cementerio para invocar de forma especial un monstruo Punk desde la mano. Esto se puede ver como algo menor, pero la extensión es tremebunda. Considerando cuántos nombres diferentes tenemos, de niveles diferentes y con efectos diferentes, sumado a las búsquedas del deck, aún con Rising Carp, llegaríamos a un punto en que nos faltarían formas de circular a través de todos y esto lo soluciona. Requerir remover una carta de cementerio es muy parecido a lo que mencionamos con Rising Scale, que, por lo ya mencionado de Amazing Dragon y la potencia de su efecto, solo debemos de cuidar no remover los monstruos Psychic de nivel 3 a menos de que sea absolutamente necesario o algún nombre que pudiéramos necesitar después. Lo otro, y que es lo que le da todo el combustible al deck, es que si un monstruo tipo Psychic que controlamos pagó puntos de vida para activar su efecto, robamos una carta y esto se puede hacer hasta 2 veces por turno. Hemos mencionado cómo con cartas como Sea Min, Madame Spider, Wagon, Jam Dragon Drive, Rising Carp, Rising Scale y más, podemos sacar y buscar recursos. Todas estas sacan cartas temáticas, así que mientras más se tarden en usar este efecto, los robos van a ser de mayor calidad o incluso de hacerlo en puntos muy temprano en el turno, esto daría más opciones para poder jugar no importa qué. Esta es la razón de por qué Wagon es tan importante, más porque incluso podemos pagar puntos de vida en el turno del oponente para tener más valor
peor, con cartas como Sharakusai, Jam Dragon Drive y otros. Es un abismo de diferencia los turnos cuando se tiene esta y no. Dicho esto, los números son engañosos. Por simple lógica y con cualquier campo que se pueda buscar, una copia sería lo idóneo. No obstante, esa ventaja es tan importante que se recomendaría llevarla más números, solo por la posibilidad de poder robarla y no depender de Wagon para verla. Hagan sus propias pruebas para decidir un número para ustedes, pero es impresionante la diferencia de poder en turnos cuando tenemos acceso a esta y cuando no. Luego tenemos dos magias continuas. La primera es Gagaku Punk Crash Beat, que si el oponente activa una carta o efecto que selecciona uno o varios de nuestros monstruos Punk, permite seleccionar una carta del oponente para destruirla. Esto, similar a Wagon, no protege, pero da una respuesta y valor rápidamente, lo que es agradable. Su otro efecto es que si esta carta en la zona de magias y trampas de su dueño es destruida por un efecto del oponente, permite que el oponente no pueda seleccionar cartas Punk que controlamos con efectos de cartas y no pueden ser destruidas por efectos de cartas del oponente. Esta protección es útil, pero muy dependiente que el rival juegue a nuestro favor. Pensar que el rival va a destruir esta para hacer nuestro campo más resistente es contar con que el rival no lea la carta. Crash Beat tiene su mejor valor yendo segundo, como una carta inmediata a poner en campo o como una búsqueda alternativa de Wagon ya teniendo el campo. Fuera de esto, si bien suma la ventaja increíble que genera el deck, no ha presentado en ningún punto algo que pueda hacer una diferencia para sus juegos. Por ello, la gran mayoría de jugadores no la han llevado, o de hacerlo, una copia es más que suficiente. La otra es la Gagaku Punk Wild Picking, que al inicio del damage step, si nuestro monstruo Punk pelea con un monstruo del oponente, destruimos ese monstruo del oponente, lo que es agradable considerando que este y la negación de Fever son los únicos efectos que no seleccionan, lo que le ayuda al deck. Lo otro es que estando en la zona de magias y trampas de su dueño y destruida por el oponente, permite que monstruos Punk que controlamos no puedan ser destruidos por batalla este turno, que si la protección a selección de Crash Beat era baja, esto simplemente no lo logra. Wild Picking no hace mucha diferencia y no tiene efectos ni siquiera que en circunstancias correctas puedan funcionar. Esta de forma consistente y recomendable no la lleven, salvo a una copia para tener algo que buscar con Wagon, pero llegados a ese punto pueden buscar más copias de su campo y sería mucho mejor en todo respecto. Por último tenemos sus trampas, ambas son normales. La primera es Yoruri Punk Dangerous Gabu, que permite seleccionar un monstruo de efecto en control del oponente para negar sus efectos hasta el final del turno, y si controlamos un Punk ganamos puntos de vida igual al ataque original del monstruo seleccionado. Esta es una suerte de impermanence que se puede buscar y hasta devolvernos vida, que los puntos de vida son en sí el recurso más importante con el cual cuenta el deck. Esta es una buena carta a tener, sea que lo busca Madame Spider para tener una interacción simple y adicional, y hasta como una carta adicional que podría consumir Rising Scale para invocarse. La gran mayoría la usa solamente una copia. Y por último, Yoruri Punk Nashiwari Surprise, que si seleccionamos una carta boca abajo del oponente o si controlamos un monstruo Punk, puede ser una carta boca arriba para destruirla. Pensar en ir contra cartas boca abajo es subestimar el ritmo actual de juego, aunque esto conecta con el efecto de Rising Scale para usarse de forma directa. Esta es una destrucción que, si bien la negación es más útil por el juego actual, habrá juegos, situaciones y hasta momentos cuando ya tengamos Dangerous Gabu que esta podría llegar a ser una mejor opción. Si la usan, una copia es suficiente, pero por cuestiones de eficiencia la mayoría no la lleva y optan por mejor llevar la copia de Dangerous Gabu. Para el plan de juego queremos usar todos los nombres Punk en el turno para tanto acelerar el deck, generar la mayor cantidad de búsquedas y robos y poner en el campo la configuración que necesitamos para ganar. Esto es directamente a través de monstruos de extra deck, pero dependerá qué es lo que buscamos. Yendo primero, queremos poder tener interacciones como invocar al Amazing Dragon en el turno del oponente para regresarle las cartas a la mano, Fever para detener un efecto de monstruo, Dangerous Gabu para negar algo o Nashiwari Surprise para destruir algo. Y de segundo, queremos concentrarnos en el Amazing Dragon para limpiar el campo y atacar por el juego. Incluso el deck no tiene restricciones de ningún tipo, así que se puede ayudar antes, mientras y después de cualquier número de cartas para lograr el objetivo, haciéndolo un deck simple y potente que brilla mucho por su construcción, piloto y la toma de decisiones para alcanzar la victoria. Para las ventajas, el deck tiene acceso a una impresionante cantidad de combos. Muchos están relacionados a iniciar con las mejores cartas y líneas que apelan a la eficiencia, pero en juegos reales es casi imposible que una mano de 5 o 6 cartas no nos lleven a los objetivos del deck y puede incluso jugar sobre interrupciones de forma impresionante. El deck es muy consistente, sea por elementos naturales como sea Min, Foxy Toon, Ogre Dance, Rising Scale y otras que nos faltan de ver, será muy difícil que el deck no tenga acceso a la carta que quiere.
Hace múltiples bloqueos de cadena, esta le ayuda a que los efectos más potentes pasen no importa qué. El deck lo busca todo, incluso hay ciertas cartas que se pueden buscar a través de múltiples, lo que suma su consistencia. El deck no cuenta con ninguna clase de restricción, permitiendo llevarlo antes, mientras y después de una cantidad absurda de cartas. Su capacidad de batalla es subestimada pero muy buena. El deck puede poner fácilmente los 8000 de daño en campo. Si a esto sumamos aspectos como mejorar fusiones o sincros a sus exis, modificadores de ataque varios, atacar varias veces o directamente que el deck limpia el campo de forma muy sencilla, es sorprendente lo fácil que se puede llevar los juegos por batalla. El deck puede ir primero y segundo sin ningún problema, incluso yendo a segundo es donde toda la potencia del deck brilla. A pesar de que es muy útil, no es dependiente de la invocación normal. Si bien estaríamos basándonos en otras cartas como Dear Note, Foxy Tune, Rising Scale o su campo, el que tengamos tantas formas de jugar a pesar de la invocación normal le ponen en una gran posición. El tener acceso a un negador, aun cuando es solamente efectos de monstruos, le pone en una increíble posición, más si sumamos que TCG se ha alejado de estos recientemente, así que por la simple virtud de poder decir no a un efecto lo hace mucho más potente. Esto incluso se hace mucho mejor cuando es difícil predecir cuándo va a aparecer este monstruo, por lo que no va a ser tan sencillo para el oponente castigar o prevenir cuando aparece su negador. Su plan de juego es ir por un efecto para levantar cartas de campo, muchas. Esto, si bien no es lo más espectacular como un plan final, la cantidad de estrategias que se ven afectadas por esto es muy alta, haciéndole un plan fantástico. También ya cuenta con combos de una carta, si bien estos no son impresionantes, ya le permite poder jugar mucho más. Su capacidad de poder volver al juego es increíble. Entre todas las búsquedas que realizamos por turno o hasta en el turno del rival, es muy fácil no solo buscar todo lo que necesitamos para un campo robusto, también prepararlo para el siguiente turno. Es un deck ridículamente rápido. Usando todas las cartas del arquetipo involucran usar y sacar 12 cartas del deck, 3 de estas son robos. Si aplicamos esto a probabilidad y potencia, no solo el deck genera recursos como muy pocas estrategias en el juego, sino que la posibilidad de poder usar y ver cartas no temáticas se incrementa de forma considerable. Juega muy bien en el turno del rival, si bien no lo hace a cada punto y es vulnerable de muchas formas, tiene suficiente en su juego más los complementos para poder interrumpir cualquier campo y hacerlo vulnerable para que llegue nuestro turno y que podamos ganar. También el deck tiene tanta potencia y formas de jugar que juega sobre interrupciones de forma muy sencilla. Debemos de tener un punto de ahogo muy crítico o debe ser un efecto continuo para poder frenarlo. Y por último, la flexibilidad de construcción, los complementos, tanto lo que se puede sentir temáticos o que pueden usar, le hacen una opción increíble para usar, no solamente entretenida, sino en el desafío de poder dominar. Si bien tiene lagunas y problemas claros, es increíblemente sólido y consistente. Lo poco que no puede hacer Punk lo puede resolver entre extra deck y cartas ajenas, así que se siente como un deck mucho más potente de lo que puede parecer en papel. Para las desventajas, el deck busca demasiado, incluso para su propio bien. Si hay un efecto que lo castigue o prevenga de hacer, simplemente no se puede jugar. Es demasiado dependiente de cementerio. No solo muchas cartas piden activar efectos cuando caen allí, hay incluso efectos que piden como costo enviar cartas a cementerio. Si no lo podemos usar o peor, generar, el deck no funciona. También es muy dependiente del extra deck. Este nos dará los pocos recursos que le faltan al deck o de forma consistente las formas de resolver los juegos. Si no podemos acceder a este, no puede hacer mucho. Aun cuando pueda aparecer algo bueno, es tan rápido que se queda sin recursos demasiado rápido. Si no podemos ganar rápido los juegos, llegados al turno 6 o posterior, el deck se siente que pierde gran potencia. Aún con el soporte no tenemos una segunda forma de generar la fusión. Esto se siente como una ausencia viendo cuánto se puede jugar cuando Rising Carp aparece o no en campo. No tiene reciclaje útil de ningún tipo. De entrada, recuperar cartas de cementerio le ayudaría por su velocidad, pero si vamos más lejos, recuperar cartas de removidas hubiera sido agradable para sostener mejor su juego. También es un tanto dependiente de remover. En sí, se pierde poco como Rising Scale o la extensión del campo, pero esto pequeño puede hacer diferencias significativas. Aún enfocándose a efectos de monstruos, no poder usar magias o trampas se siente que le hace mucho daño y le pone muy atrás en los planes de juego. Es muy dependiente de sus mejores cartas, no se puede comparar un turno empezándolo con Seamin o Sharakusai a turnos que tenemos solo las magias continuas o apenas acceso a Madame Spider. Esto también le da puntos de ahogo muy claros. No permitir la fusión o peor aún castigar a Rising Carp es dejar que se consuman demasiados recursos. El deck tiene un costo muy alto con la vida. Si bien este es un recurso que mientras sea superior a 0 es uno que vale la pena usar y aprovechar, también nos hace vulnerables a que el rival solo deba de hacer un poco de daño para ganar. También dependiendo del momento de juego, a partir de
de cierto punto o cantidad de daño, no podremos activar más los efectos. El deck sigue sin formas de meterse contra magias y trampas del oponente, lo único que puede hacer esto es el Amazing Dragon y es el objetivo final, dándole mucha debilidad contra estas. Inmunidades le hacen mucho daño, a menos que podamos solucionarlo con algún complemento o por batalla, no son cartas que podamos vencer, al menos no con las cartas Punk. Efectos que modifican niveles en campo le deshacen su juego, todo está pensado para números muy en concreto, modificar estos solo habilitaría la jugada de Rising Carp. También la modificación de tipos en campo y cementerio le afecta mucho, esto es para muchas cosas como las jugadas de sincro y el efecto del campo, lo que puede parecer menor, pero sí lo retrasan o incluso lo dejan sin usar las mejores cartas. El deck no tiene cómo solucionar problemas rápido, la forma en que cuenta el deck es que el plan de juego sea tan agresivo y definitivo que el rival deba hacer algo al respecto, pero si no podemos llegar a esto, no se puede siquiera jugar. Tiene demasiados monstruos que requieren ser invocados de forma normal. Sí tenemos formas de circular a través de estos, pero también provocará que haya manos repletos de estos y que si nos enfrentamos a una sola negación, no se puede hacer nada más. El deck es vulnerable a todo lo que existe en el juego como interacción, no hay ninguna carta que tenga alguna inmunidad o alguna protección notable. Tenemos algunos efectos agradables como Crash Beat o Wagon para poder reaccionar, para poder obtener beneficio de ello, pero no lo evitan, no nos protegen de. Le da demasiada información al rival. Si bien los múltiples robos no entran en esta categoría, es poco lo que el oponente desconocerá contra todo lo que buscaremos, acomodaremos y le estaremos dando de información al oponente que tenemos para jugar. Y por último, el deck es fantástico para sus alcances y para lo que está diseñado, pero si hay algo que se salga de lo que pueda alcanzar, no tiene formas de hacer algo al respecto. Esto puede ser efectos de cementerio, de removidas, magias, trampas, monstruos inmunes. Si por alguna razón juega alrededor de la base de lo que es el deck, son efectos que no podemos hacer absolutamente nada en contra de ellos. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los arquetipos, un arquetipo que está hecho a la medida son las cartas Gold Pride. Hay múltiples puntos que los hacen cartas que se tienen que estar llevando juntos, como que Gold Pride funciona mejor cuando tenemos menos vida que el oponente, Punk no se puede mover sin estar pagando puntos de vida. Algunas de las mejores interacciones del arquetipo de Gold Pride son a través de jugadas de rango 3 o sincros de nivel 6, y justamente las cartas Punk son fantásticas para ello. Esto permitiría llevar Punk como un pequeño grupo de cartas para Gold Pride como un pequeño grupo de cartas para Punk, y en sí podrían incluso incrementar la cantidad de cartas que pueden ver en sus decks, reduciendo la posibilidad de poder ver cartas incómodas y solamente maximizando en los mejores números. El tema de Gold Pride cuenta con su propio video de análisis, es un tema fantástico que vale mucho la pena evaluar. Un pequeño grupo de cartas, motor, arquetipo, como sea que lo quieran llamar, que es demasiado obvio pero que también tiene muy buen resultado son las cartas Horus, sea porque pueden poner cuerpos de nivel 8 rápidamente en campo, que con cualquiera de nuestros nombres nos permitirían invocar al Amazing Dragon para poder tener acceso a la invocación más importante del deck lo más rápido posible, la posibilidad de poder ir por monstruos de rango 8 para poder obtener algunos beneficios como negaciones de magias, monstruos, obtener muchos más recursos, o que simplemente Horus es un increíble motor que puede romper básicamente cualquier deck, es bastante recomendable el estarlos probando. También el tema de Horus cuenta con su propio video. Dependiendo de cuáles sean las cartas temáticas, cuáles sean los complementos, pueden de hecho fácilmente acceder a lo que es el arquetipo de Centurion. Esto puede ser a través de invocar a primera Primus, que nos permite buscar una carta emblema, o a través de Auxilia, que nos permite buscar una carta Centurion. Y sea que gastamos la invocación normal antes, después, o que lo podemos utilizar como un complemento, también vale mucho la pena el estarlo juntando con este arquetipo. También el tema de Centurion cuenta con su propio video. Para cartas en solitario, múltiples de nuestras cartas de complemento tienen valor cuando están interactuando con monstruos Psychic de nivel 3, no tienen que ser forzosamente cartas Punk, y tenemos algunas interesantes para poder complementar. Psychic Will Leader es un monstruo que si tenemos un monstruo de nivel 3 que no sea este, se permite invocar de forma especial desde la mano en defensa. Es un tuner, no modificaría absolutamente ninguna de nuestras jugadas, puede ser un cuerpo adicional, una extensión, un segundo cuerpo de nivel 3 para algunas otras. Por la parte Psychic Tracker tiene básicamente el mismo valor, pero este no es un tuner, que si acabamos juntando esto con algunas otras cartas nos daría acceso a sincros de nivel 6, de nivel 9, 12 y algunos muchos mayores. Otras cartas interesantes como Nian Nian de Virtual World, que se puede incluso regresar desde el cementerio para poder ser un cuerpo adicional, o incluso algunos otros complementos como Frankenderp, que en invocación normal especial permite pagar 500 puntos de vida para decidir si nos quedamos con esa carta pero saltar nuestra fase de robo al siguiente turno, o ponerla en el
fondo del deck. Esto nos daría más velocidad, también es una carta no tuner e incluso el atributo podría llegar a funcionar mejor. Muchas de estas cartas nos van a servir en cementerio no importa qué para algunas potencias como del Amazing Dragon y básicamente todas son opciones que vale la pena considerar. Contando con esto, el deck ya que genera tantos robos es muy importante que lo complementemos con hand traps. De otra forma podríamos obtener muchos recursos pero no serviría de nada si nuestro campo está muy contenido y el oponente puede ganar. Así que combinarlos con cualquier número de hand traps es algo bastante valioso. Hay dos hand traps que resaltan mucho y que vale la pena evaluar. La primera es la Ghost Ogre and Snow Rabbit. Es un monstruo Psychic de nivel 3 tuner. Esto es básicamente un punk honorario. Se puede estar buscando con algo como Dragon Drive y el poderle estar buscando, trayendo al campo, tener más sinergia adicional, todo en esta carta suma para que se haga una carta honoraria, una carta que tienen que llevar. La otra carta que sería muy interesante de llevar sería el Cyframe Gear Gamma. Esta, a pesar de que está limitada, daría mucha potencia no solamente para negar una carta del oponente, destruirla y luego poder capitalizar. Incluso por cómo se invoca Dragon Drive que pide un monstruo Psychic Tuner, este acaba cumpliendo con ello. Así que sea solamente como una forma de poder estar provocando al oponente para poder utilizar una hand trap, para poder mermar sus recursos y algunos otros complementos que nos faltan de ver, son las mejores opciones a considerar para llevar con esta estrategia. Para cartas de magia, el deck tiene demasiados problemas contra estrategias de magias y trampas. Cartas que nos permiten solucionarlo rápido son idóneas, como Lightning Storm o Harpy's Feather Duster. También, el deck es excelso para romper campos, pero es mucho más sencillo cuando son campos estáticos. Forbidden Droplet, Dark Ruler No More son excelentes cartas para poder simplificar campos, para poder dejarnos jugar en paz. Cartas de poder múltiples como Triple Tactic Talents, desafortunadamente no tenemos un monstruo de Link temático que permita aprovecharlo, pero el poder estar utilizando uno de los tres efectos es grandioso. Terraforming para ir por nuestro campo temático es una carta demasiado importante como para acabarla ignorando. Una carta forzosamente a utilizar es Emergency Teleport. Invocamos un monstruo Psychic de nivel 3 o inferior de mano o deck. No es una vez por turno, es una Quick Play. Todo en esta carta suma, tienen que utilizarla 3 copias, es acceso a básicamente cualquier nombre. Cartas para jugar sobre interrupciones como Call by the Grave o Crossout Designator. Crossout Designator contra Drunalok Verde es muy recomendable, aunque sobre esta misma línea también puede estar yendo por Cyframe Gear Gamma. Algunas extensiones, sea para poder complementar las jugadas de sincro o para poder acceder a algunas otras cartas. Cartas como Instant Fusion, Ready Fusion o básicamente cualquier cosa que pueda poner un monstruo, puede ser del mismo tipo, puede ser del mismo nivel, de niveles diferentes, pero que esta pueda abrir el abanico de opciones que se pueden invocar. Superpolimerización para dos usos. 1. Romper el campo del oponente a través de una carta muy potente y muy ignorante. O 2. Esta sería una forma muy costosa pero muy interesante para poder acceder a nuestra carta de fusión, no importa qué. Superpolimerización tuvo una actualización este año con los mejores blancos a emparejar con la carta. Cartas que den soporte al tipo Psychic como Brain Research Lab, que da una invocación normal adicional de un monstruo Psychic y a partir de cierto punto ya no tendríamos que estar pagando puntos de vida. Aprovechando que tendríamos menos vida que el oponente, algunas cartas interesantes como Megamorph para poder duplicar el ataque. Esto junto con algo como el Amazing Dragon o algunos otros monstruos de complemento nos darían el juego a través de un solo movimiento. Algo como Drop Fate para poder mostrar 3 cartas, poner una en el tope del deck, robar, solamente nos daría una interacción, pero sobre todo el estar revisando cuáles son esas cartas que nos dan mayor valor a través de tener menos vida del oponente. Y por último, la Imprudent Intrusion, que si nuestros puntos de vida son menores que los del oponente, destruimos un monstruo que el oponente controla con ataque igual o inferior a la diferencia de puntos de vida, o invocamos de forma especial un monstruo desde el cementerio con ataque o igual o inferior a la diferencia de puntos de vida. Así que todas estas nos podrían acabar ayudando. Para el extra deck, idóneamente nos tendríamos que estar enfocando en monstruos de sincro, ya que estos son los objetivos principales. El punk honorario es el Psychic End Punisher. Es un monstruo genérico que mientras nuestros puntos de vida son iguales o inferiores a los del oponente, no es afectado por efectos activados del oponente, permite pagar 1000 puntos de vida para seleccionar una carta del oponente y un monstruo nuestro para removerlos, y al inicio de la fase de batalla esta carta gana ataque igual a la diferencia de puntos de vida. Es un monstruo de nivel 11 y sea que ya tenemos al Amazing Dragon o que queremos solamente una opción ofensiva, este es el monstruo que tienen que estar invocando y es absurda la potencia que puede acabar ganando. No solo pueden ser sincros de nivel alto, también sincros que coincidan con jugadas naturales, como lo podría ser Dragite, sincro de nivel 8 que siempre y cuando tengamos un agua en cementerio nos da acceso a una negación. Considerando que tenemos a Rising Carp y a Rising Scale, este efecto es mucho más sencillo de poder tener en línea, o incluso
algo como el Safeframe Lord Omega para meternos con la mano del oponente, poder reciclar recursos desde las removidas o algunos trucos más, algo como Draco Berserker of the Tenji como la opción ofensiva, y en sí son muchas las opciones a las cuales podemos llegar. Si llegamos a utilizar algún monstruo que no sea un tuner, podemos llegar a muchas jugadas, como lo mencionado con el Frankenderp o con el Psychic Tracker. Esto abriría jugadas de sincros de nivel 6, pero va a depender sobre todo del nivel que elijan. Una jugada interesante es Mind Castling. Esta original de TCG permite seleccionar un monstruo boca arriba del oponente para intercambiar control junto con esta carta, y si esta carta invocada por sincro es enviada al cementerio, seleccionamos un monstruo en cada campo para poder intercambiar el control de estas cartas. Ya en papel el hecho de poder intercambiar monstruos con el oponente es muy potente, pero si sumamos algunos factores como que este es un monstruo Psychic, que podemos pasarle monstruos al oponente en ataque, nuestros monstruos Punk en realidad son bastante pequeños, al menos los de main deck, esto podría generar puntos muy vulnerables al oponente para poder ganar rápidamente. Algunas otras opciones como el Coral Dragon, al Stardust Charge Warrior, dependiendo de cuáles sean sus otros complementos, aprovechando los atributos naturales del deck, pueden ir por algo como Naturia Beast o Naturia Barkion. Va a depender mucho, de nuevo, de cuáles sean esos monstruos adicionales para poder emparejar con los Punk, o incluso algo como Chain Link, que aprovechando que el deck puede ahora remover con mucho más control para poderlo estar aprovechando. Después del grupo de cartas que hay que voltear a ver son los monstruos de Xyz. Idóneamente tienen que ser los monstruos de rango 3, pero también pueden ser monstruos de rango 5, aunque es complejo, o monstruos de rango 8. Monstruos de rango 8 ya los cubrimos cuando mencionamos las cartas Horus. Para monstruos de rango 3, sobre todo si se están orientando a ir segundo, el motor de los Xyz Armor es fantástico. El poder poner dos monstruos de nivel 3 en campo es un chiste para el deck. Podrían estar yendo por el Xyz Armor Torpedo para poder ganar un robo, luego mejorar a Xyz Armor Fortress, buscar hasta 2 cartas, mejorarlo hasta Dark Lancer, poder consumir recursos del oponente, todo en estas acaban sumando para dar más potencia. Si quieren jugadas un tanto más ignorantes, pueden ir por el número 49, el Fortune Tune, para poder pasar a la batalla, atacar, luego mejorar a Donor Magician y luego a Zeus por 4 materiales para poder limpiar el campo 2 veces, o incluso el clásico Typhoon para poder estar finiquitando algo que tenga el oponente. Y por último, para los monstruos de Link, el primero es Salamangreat Almirage, y de hecho esta es una carta indispensable. Una de nuestras nuevas cartas con Rising Scale dice que permite remover una carta Punk de mano o cementerio para invocarse de forma especial. A través de sea min, sea que hacemos combo de una carta o como una forma de seguir jugando, podemos hacer la invocación normal, sea que el efecto pasa o no, intercambiarlo por Almirage, y como nuestro monstruo Punk ahora está en cementerio, permite hacer la extensión sin que nos cueste más recursos desde la mano, lo que es fantástico. Considerando que no tenemos restricciones, podemos ir por cualquier monstruo de Link genérico como la IP Masquerena para luego estar yendo por la SP Little Knight. Una opción muy interesante es el Safeframe Lord Lambda. Es un monstruo genérico que cuando un monstruo Psychic boca arriba que controlamos es removido mientras controlamos este monstruo, permite buscar una carta Safeframe desde el deck, sea como una forma de poder estar buscando a Gamma o las otras opciones, o que ya utilizan esta hand trap en primer lugar, y es una muy buena forma de ponerla en línea considerando que muchas veces nos van a sobrar monstruos. Estas podrían ser muy buenas opciones, y la forma de poder estar removiendo a nuestro monstruo puede ser directamente con algo como el Psychic End Punisher. Algunos otros monstruos genéricos como el Cielo Hat Rabbit para poder estar colocando algo directamente. Por los atributos diferentes podríamos estar yendo por múltiples de las cartas Charmer o incluso algo definitivo como el Access Code Talker. De nuevo, estas son solamente algunas de las cartas que pueden emparejar. El tema está bastante contenido a pesar de no tener restricciones. Estos son solamente algunos ejemplos de con qué lo pueden complementar. Para notas y comentarios finales, tomando el momento del lanzamiento de Punk al día de hoy, ha sido poco lo que ha cambiado. Recibieron 2 cartas de soporte que, si bien no es algo menor lo que hacen Dragon Drive y Jam Session, es poco comparado a lo que reciben otras estrategias o lo que han recibido. Vimos movimientos en la lista que los acabaron golpeando, o al menos para sus planes de juego más populares, también movimientos que los acabaron favoreciendo, y para lo que acabó siendo Punk no le tomó mucho tiempo a los jugadores el estarse dando cuenta del tremendo potencial que tenían estas cartas. Desafortunadamente, con la desaparición de dichos monstruos artificiales, muchas de las personas abandonaron el arquetipo de Punk, pero todavía sigue siendo bastante sólido, tanto su uso en solitario como su uso como un motor. Para lo que recibe de soporte Punk son cartas muy buenas, pero es muy peculiar que ni de lejos es lo que el tema necesitaba. Estas 2 cartas de soporte sí les arreglan terribles problemas, como el hecho de que antes los monstruos de nivel 8 eran completamente estáticos en campo, solamente nos servían como material de sincro, como material de fusión o como los mismos cuerpos para poder atacar, pero esto era exactamente igual a tener monstruos de vainilla, y el hecho de que uno o varios de estos se puedan ahora convertir en un negador, en una forma de poder convertir ventaja, o incluso tomando todos los elementos que tenemos en el juego hoy en día, solo lo acaban haciendo mejor. No obstante, la misma estrategia de Punk tiene sus propias lagunas que llama mucho la atención de por qué no se optó por estar solucionando dichos problemas. Solamente mencionando algunos, hubiera sido muy bueno ver un nombre adicional de main deck. A través de muchos combos de muchas jugadas, usualmente se pueden ver los
los 4 nombres fácilmente, y el poder tener uno adicional hubiera sido muy bueno, incluso para hacer más potente algo como el Amazing Dragon. El tema todavía depende mucho de una sola carta para fusionar para poder hacer la invocación de sincro. Si el oponente entiende el funcionamiento del deck, puede detener esta, concentrarse en detener el efecto de, y van a tener campos mucho más sencillos. Tampoco tenemos reciclaje, sea de cartas de cementerio, sea de cartas removidas, o incluso que la alineación de magias y trampas es muy débil. Quitando su campo, que es espectacular, las demás cartas dejan mucho que desear, así que todos estos puntos hubieran sido bastante agradables de estar viendo. De nuevo, no es como que las dos cartas no sean buenas, no es como que no vayan a estar en absolutamente todas las listas e incluso ser usadas a 3 copias, pero si acabamos revisando la lista de problemas de Punk en ese entonces y todavía lo que tiene hoy en día, no se acabaron corrigiendo la gran mayoría de los problemas. Aún con esto y que la gran mayoría de jugadores han dejado el uso de Punk atrás por la prohibición de otras cartas como Crystron Halqifibrax o el Chaos Ruler, todavía tienen ese increíble potencial y estas dos cartas solamente suman a ello. Y a pesar de que es muy poco, también va a ser muy interesante ver si esto puede llegar a generar un cambio. Muchos jugadores todavía utilizan el motor Punk para poder llegar a ciertos objetivos de extra deck, para poder lograr ciertas funciones, y con estas dos nuevas cartas ahora incluso se tienen negaciones o formas de poder estar llegando a dichos objetivos mucho antes. Esto se suma para ver si Punk va a ser utilizado todavía como un motor, si es lo que más vamos a estar viendo de este, o si los jugadores por fin lo van a estar tomando, lo van a estar probando y lo van a llevar al siguiente nivel. Sobre esta línea, Punk acaba siendo un arquetipo bastante simple, no tienen que estarlo jugando mucho para entender cómo quiere jugar, qué es lo que quiere hacer, formas de poderlo optimizar, y le da esa simpleza que tienen otras estrategias de un nivel de poder muy alto como Metal Foes o Sky Striker. Es muy sencillo ver qué se quiere estar haciendo, pero de eso a poder dominarlo, el poder tener una construcción adecuada a ustedes, el tener los complementos correctos y mucho más, son muchas las horas que hay que invertir para ello, pero el regreso es espectacular. Punk acaba dependiendo mucho más sobre el piloto, la construcción y un poco de la suerte, pero tiene un nivel de poder lo suficientemente alto como para poderse llevar muy fácilmente torneos locales, torneos regionales, y también tiene esas características, sobre todo flexibilidad de construcción, de poder usar otras cartas para poderse estar colando en tops de YCS, no de forma consistente, no como para ser la cima del meta, pero sí para que buenos pilotos puedan estar poniendo esta estrategia en ese lugar que tanto se merece. Si les gustan los decks de combo con una potencia altísima como tienen muy pocos decks en el juego, el pago de puntos de vida para poder jugar pero que eso se vea reflejado en ventaja, y sobre todo una estrategia que tiene la increíble virtud que puede ser utilizado como un motor, como un arquetipo en solitario, poder incrementar o reducir los números para poder obtener la mayor cantidad de potencia posible, son los elementos principales que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Punk. También ya lo mencionamos brevemente, pero si utilizan la estrategia de Gold Pride, estas son cartas que tienen que revisar, y también si por alguna razón su estrategia principal se enfoca en monstruos de rango 3, 8 o sincros de nivel 8 u 11, las cartas Punk son en definitiva algunas que tienen que estar probando. Por el producto en el cual aparecen estas cartas nuevas, no tenemos la certeza de dónde van a ser importadas. Si lo acabamos comparando a lo que fue el año anterior, entonces estas tendrían que estar apareciendo en el Battles of Legend de 2025, pero no sabemos si solamente van a ser importadas las cartas nuevas o si se nos van a entregar con reimpresiones, a pesar de que el arquetipo de Punk ya tuvo una reimpresión, pero ya han pasado unos 2 o 3 años y muchos jugadores justamente lo tienen como un motor, así que no es una opción tan económica como algunas otras estrategias, pero considerando lo que puede alcanzar y que también se sostiene como un motor, como un arquetipo, es más barato de lo que debería. Punk es desafortunadamente un arquetipo que no tiene los pilotos ni la atención necesaria. Es un arquetipo muy flexible, tiene potencia muy alta, se puede adaptar a cualquier formato, a cualquier estilo de juego, y es increíble que muchos jugadores todavía no lo acaben probando, pero esta va a ser una de esas pocas estrategias y que hace mucho que no acabamos mencionando, que es muy necesario que lo acaben probando. Es tan flexible que sería muy inteligente que se hicieran de sus cartas Punk, porque no sabemos qué pueda llegar a suceder a futuro. Parece poco lo que pueden entregar, pero puede abarcar muchísimas cosas, más si acabamos recordando esa flexibilidad como poder poner monstruos ajenos a la estrategia de niveles diferentes, y se acaba abriendo un abanico impresionante de opciones, por lo cual es muy importante que lo acaben probando. De nuevo, no va a ser la cima del meta, pero Punk es uno de esos arquetipos que no mucha gente les tenía fe, y es impresionante en lo que pueden acabar haciendo, y por ello que puedan conocer cómo funcionan para que puedan enfrentarse a estos, o el estar viendo por qué tantos jugadores lo tienen, tanto como su deck principal o como cartas que deben de tener. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Punk. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro?
si lo usan o han usado, cómo luce su propia construcción y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones, y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.